yo extiendo mi mano, le digo, Señor, me agarro de ti. Sí. Así físicamente uso mi mano. Confío en ti, Sí, estoy Señor. confiando en ti. Sí, Señor, me tomo de tu mano. No me voy a soltar, Señor. Llévame, Así es. llévame. Ok, Dad. ¿Episodio 2 o no son episodios? No, Pues quién sabe, pero Sesión vamos a 2, soltarlo. conversación 2, plática 2. Es la segunda plática que hemos tenido que, como dijimos en el primero, salió de una carnita asada, de unas alitas asadas, y mi mamá hizo un arroz bien rico y nos sentamos a la mesa y platicamos. Tu mamá es conocida por su arroz. Sí, es mi favorito. Es el legado que nos va a dejar a todos, ¿verdad? Eso es, la receta Y los hace del en arroz. diferentes presentaciones muy sabrosas. Pero tiene que, como toda buena madre, tiene que dejar la receta, pero también con el sartén, porque el sartén tiene Tiene mucho, que ver, ya está ¿no? sazonado para el arroz, porque yo he tratado de hacer el arroz en mi casa, Y no. no queda igual. Y a ti te gusta porque cocinar, ¿verdad? A mí me gusta mucho cocinar, mucho. Bueno, me acuerdo que una vez dijiste, papá, si Dios no me llamara al ministerio, yo hubiera sido Hay clases chef. de cocina, ¿verdad? Querías tomar Sí. clases de cocina. Pero gracias a Dios que me habló al ministerio. Gracias a Dios. Porque me gusta cocinar, pero no me gustan los mariscos. Ah, es cierto. Ni el huevo. Ni el huevo. Oh, No me gustan muchas cosas, así que no sé cómo la haría en la cocina. hubieras tenido que probarlas, ¿eh? Ya sé, pero bueno, me quedo con el arroz de mi mamá y la carne asada de mi papá. Y fíjate que tu mamá hace un arroz tan sabroso porque lo hace que nos guste a todos. Sí. Porque, por ejemplo, Austin, Sí. a él no le gusta la cebolla en pedacitos. Ajá, Entonces tu mamá la hace de una manera que sí tiene la cebolla, pero molida. así es. Y así que, pues, a todos nos Nos satisface. consiente a todos, pero mejor no hacemos, vamos a comer mejor. Vamos Ya a comer platicamos. otra carnita asada. Sí, pero no, estoy muy agradecido por seguir platicando contigo sobre este tema que hemos estado desarrollando, que es conocer a Dios, que hay una diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios en una relación íntima. ¿Sabes? Qué bueno que dices eso porque, mira, lo que está sucediendo ahorita es esto. Dios nos ha estado guiando, nos ha estado dando palabra, nos ha estado dando dirección. Y una de las cosas, he estado muy atento a todo la instrucción que el Señor me da. Y de hecho, de una vez te lo voy a dejar de tarea. Ok. Porque vamos... Yo ya me gradué, no necesito más tarea. Ya me gradué de la universidad. Oye, pero tu mamá ni siquiera sabe de esto. Tú vas a ser el primero y todos los que nos están viendo. Fíjate que Dios me mostró que hagamos segmentos para grabar esos segmentos y explicar a la gente sobre, ya ves que hemos estado hablando de cómo oír la voz de Dios, que a fin de cuentas es conocerlo. Pero Dios me ha estado mostrando que hagamos segmentos en los que hablemos de qué dice Dios sobre esto. ¿Qué dice Dios sobre, no sé, lo que se te imagine? Sí. ¿Qué dice? Porque para todo hay una respuesta de Dios para nosotros. ¿Qué dice Dios, vamos a suponer, sobre ser padres? Sí es. Lo vimos en el programa pasado. Sí. ¿Qué dice? Si te fijas, todo va a eso. Hay una opinión de Dios con respecto a cada tema en la vida, cualquiera que sea. Así que bueno, ahí te voy a encargar una gráfica. Bueno, ya está. ¿Qué dice Dios sobre? Voy a salir de esta conversación con tarea y trabajo. Está bien, me gusta. Bueno, pero ¿qué si te invito a otra carnita? Bueno, ya está, con arroz. Hablamos en el programa pasado, en la conversación pasada, sobre conocer a Dios como Padre. A mí me bendijo mucho esa conversación porque... A mí también. Como te dije, ahora es completamente diferente la perspectiva que estoy teniendo esta conversación con mi padre acerca del Padre como Padre. Así que qué padre. Así que es una conversación que llena todos los requisitos en mi vida, cómo escuchar la voz del Padre en el cielo,
a través de la voz de mi padre como mi cobertura, como de nuestra familia pastoral, y también cómo yo puedo ser un buen padre para mi niña y ser un buen esposo para mi esposa. Y en todo eso he visto la mano de Dios, y me bendijo mucho esa conversación, y platicamos que eso cumple una de las necesidades de nosotros como hijos, ¿verdad? El Señor nos dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, así que Él cumple esa promesa. Y hay otra área en la cual es muy necesario, yo digo necesario conocer a Dios, y es conocer a Dios como nuestro sanador, como nuestro sanador. Cuando estamos hablando de Dios como nuestro sanador, es ser sanados físicamente, pero también ser sanados en el corazón, también ser sanados espiritualmente. Hay muchas facetas en las cuales el Señor opera como sanador en nuestras vidas. Antes de entrar al tema, voy a decirte unas verdades fundamentales antes de entrar al tema, ¿verdad? Okay. Cosas que, así como cuando construyes una casa, ¿verdad? Sí. El fundamento es primero, unas verdades que son, la palabra dice que su palabra es verdad. En inglés dice, the truth shall set us free. La verdad nos hace libres. Yeah. Así que quiero decir unas verdades primero antes de entrar al tema, y quiero que comentes en ellas, ¿ok? Primero, Dios es el Señor, o sea, es sobre. Dios como Señor es sobre toda enfermedad, dolor emocional, dolor físico, cáncer, artritis. Él es el Señor sobre todas las cosas. Esa es la verdad. Yeah. Antes de hablar y conocer al Señor como nuestro sanador, debemos decir que Él está sobre eso. Entonces quiere decir, Él tiene dominio. Exactamente. Sobre eso. El dolor, la enfermedad, el dolor físico, emocional, en inglés se dice they bow, se postran, se humillan cuando el Rey entra en nuestras vidas, porque Él está sobre todas las cosas. Vamos a hablar en el siguiente episodio de conocerlo como Rey. Ahí está un poquito de un adelanto, pero debemos saber que Él es el Señor sobre todas las cosas. La segunda es, las promesas de Dios siguen en pie a hoy. O sea que las promesas de Dios son las mismas ayer, hoy y por siempre. No cambian. Él mismo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este mundo pasará, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Sabes qué es lo que hace a Jesús, el Señor del pasado, presente y futuro? Su resurrección. Así es. Porque Él vive, todo lo que está en la Biblia está activo, es para mí, lo puedo creer hoy, lo puedo recibir hoy. La resurrección es la evidencia y la confirmación. Escucha esto. Y la garantía. Él fue el que tomó nuestras enfermedades y las puso en la cruz del Calvario. ¿Sigue vigente eso? Y Él resucitó dándonos sanidad, victoria sobre esas cosas. Así es. Que dejó en esa cruz. Exacto. Eso significa que la sanidad no es solo algo que Él hace, sino quien Él es. Eso me gustó mucho. Él es sanador, es su nombre. Es como Dios es amor. Así es. También Él es sanador. Y Él dijo, yo soy tu sanador. Yo soy el Señor, tu sanador. Otra verdad. Otra. Son varias, así que vamos así un poquito rápido. Sanar, cuando Dios nos sana, es un acto de amor de parte de Dios a sus hijos. Es muy importante. Dios es amor. Y el acto de amor hacia nosotros es sanidad completa. Por eso te digo que es bien importante saber que cuando estamos hablando de sanidad no solamente es físico, sino espiritual, sino en identidad, sino en nuestro corazón, en nuestra mente. Mucha gente ha sido dolida por la iglesia o gente en la iglesia. Hay mucho dolor y cosas quebradas que Él quiere poner otra vez, juntar las cosas que están quebradas y poner. Te voy a contar una historia que me Cuéntamela, pasó. por favor. Cuando estaba yo en la universidad, había una compañera en una de las clases que tenía, y ella sabía que yo era cristiano, y su mamá se enfermó de gravedad, y me pidió que fuera a orar por ella.
esa muchacha también conocía al Señor. Y fui a su casa y su mamá le habían detectado cáncer. Y oré por ella, ella estaba perdiendo su cabello y estaba muy adelantado, avanzado el cáncer. Y oramos y yo usé mi fe y le dije, yo creo en el poder de Dios, yo creo en el poder sanador de Él. Y oramos creyendo eso. Y bueno, ya después pasó el tiempo, como unas 3 semanas, y ella viene y me dice, fíjate que mi mamá murió. ¿Qué dices? Como pastor. ¿Sí? No, yo ni siquiera pastor era. O todavía. líder, sí. Yo era en aquel entonces un líder de jóvenes nada más. Pero ¿qué dices en esa situación? Y yo me entristecí un poco cuando ella me lo dijo. Pero ella misma, apenas yo le iba a decir, bueno, lo siento mucho, tú sabes, lo típico, sí. Bueno, estamos orando por ti. Sí, se hizo la voluntad de Dios y me dice, Víctor, pero no te digo para que ni tú te entristezcas ni yo me entristezca, dice ella. ¿Sabes que mi mamá realmente sanó? Wow. Dice, porque ella ahorita ya no tiene dolor, ya no está en sufrimiento, ella no conoce la enfermedad, sí es. Fue totalmente sana. Ella me dio una gran lección. Wow. Y ahí es donde vemos la confianza de Dios hasta el final. A veces habrá ocasiones en que Él usará su poder para sanarnos, pero ¿qué cuando no? Somos liberados de todas maneras y sanos. Por eso tú decías algo muy cierto al inicio. Él es Señor de todo. Así es. ¿Y qué es ese acto de amor que ahora completamente sana? Así es. Y eso es muy importante dar, porque para tener ese tipo de perspectiva que tenía esa mujer, esa muchacha, solamente pasa cuando conoces realmente quién es Él en nuestra vida. Sí, porque otras personas se enojan. Exactamente. Se molestan. De ahí empieza una enemistad con Dios. Empiezan a tener otro concepto de Dios que no les hizo el milagro Dios. Y hace lo opuesto de sanar. Así es. Crea más dolor. Se enferman del corazón. Wow. Se enferman. Última verdad. La sanidad muestra el deseo de Dios de restaurar, no solamente arreglar síntomas. De restaurar, es lo mismo. O sea, restaurar completamente. En inglés se dice from the inside out, de adentro hacia afuera. O sea, completamente. El Señor sí quiere sanar los síntomas del cáncer, de la artritis, de la diabetes. Eso es la voluntad de Dios. Él quiere vernos sanos. Pero más allá de esos síntomas, Él quiere vernos completos. Completos como hijos, completos como padres, completos como pastores, completos como madres. Y eso es muy importante saberlo. Y este punto de conocer a Dios como sanador fue algo que se me reveló a mí cuando estaba leyendo el libro de Marcos capítulo 5, que habla de Jairo y habla de la mujer del flujo de sangre. El milagro del sándwich, le dije. Así es, el milagro del sándwich. El milagro del sándwich. Y es muy interesante porque Marcos nos enseña dos historias completamente que ellos no se dieron cuenta de. La mujer del flujo de sangre no estaba pensando en la sanidad que necesitaba Jairo, y Jairo no estaba pensando en la necesidad que necesitaba la mujer del flujo de sangre. Pero qué maravilloso que Jesús tenía la solución para todos. Todos, al mismo tiempo. Y bueno, y tú pones algo muy interesante en las notas, que dices que la mujer era una mujer de un estatus social bajo, y el otro era un líder religioso. Un líder religioso. Y para ambos el Señor tuvo misericordia, amor y sanidad. No importa en qué posición estés, el Señor quiere ser tu sanador. Y eso es tan importante. Y Marcos nos enseña en este capítulo algo tan interesante de la vida de Jairo y la vida de esta mujer del flujo de sangre. Y cuando estaba leyendo eso, se me vinieron a mi mente y a mi corazón, se me revelaron unos puntos que quiero platicar contigo, porque sé que te enseñé las notas, pero quiero saber un poco de cómo estabas procesando esto. Primero, la fe iguala el terreno para la sanidad de Dios. Hablamos un poco de eso, ¿verdad? Sí. Alguien de estatus social
alto como líder y alguien como la mujer que están bajos, cómo el Señor usa la fe de los dos para decir, no me importa en qué estatus social estés, tu fe es lo que está, y mismo dice en la historia que él sintió que poder salió de él. Sí, o sea, la fe tanto de Jairo como de la mujer llenó la exigencia para identificar la receta perfecta. La receta perfecta. Así es. Y por eso la fe estaba al nivel de ellos. Y es muy interesante ver cómo Marcos en una historia puede decirnos tanto. La otra cosa es la sanidad de Dios restaura más que el cuerpo. Algo que yo cuando estaba leyendo la historia, algo que se me hizo muy interesante es que cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, Él le dijo, le llama hija. Ay, sí. Le llama hija. Sí, lo leí. Muy bueno. Él detiene la multitud para restaurarla completamente. No le dice mujer, no le dice por el nombre, porque en esos tiempos, acuérdate que en la Biblia, ella con ese flujo de sangre no podía estar enfrente de otra gente. O sea, ella estaba, en inglés se dice casted out, sí, porque, o sea, afuera. Sí, tenía que estar apartada de la gente. Y eso era su identidad. Y en ese momento no le dijo mujer, tú has sido sana, le dijo hija, tú has sido sana. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos sanados completamente, incluyendo nuestra identidad como hijos de Dios. La autoestima sanó su autoestima. Claro que sí. Él restauró todo, no solamente el flujo de sangre, sino le dijo hija, le llamó hija, le dio identidad completamente. Y es una de las primeras veces que Jesús dice, únicas veces que Jesús le llama a alguien hija en ese tiempo. Así que es muy interesante saber que la sanidad de Dios restaura más que el cuerpo físico. Sí, porque Jesús sabía que no solamente tenía el problema de la enfermedad física, pero estaba pasando por quizá una depresión, una tristeza, no sé, tantas cosas que puede pasar una mujer en una situación como esa. Así es. Y conocer a Dios como nuestro sanador también es el poder sanador de Dios supera la desesperanza. Y algo que yo a veces hago esto cuando estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la historia, me pongo en la posición de Jairo, ¿verdad? y digo esto, yo vine a Jesús porque necesitaba un milagro para mi hija. Y Jesús aceptó ir a mi casa y vamos en camino a mi casa, pero hay una mujer que se está poniendo, metió la pata y se está poniendo enfrente de mi milagro, o sea, está interrumpiendo mi milagro. Y la historia sigue, hasta dice que su siervo vino y le dijo, no te preocupes, ya, está muerta. La hija le dijo, Jairo, no te preocupes. Quizá pudo haberse enojado. Exactamente. Porque de hecho Jairo era un líder religioso y él tenía toda la autoridad de castigar a esa mujer. Exactamente. Porque ella no debería estar con ese flujo de sangre en medio de tanta gente. En medio de la gente. Y luego, me mataste a mi hija. Así es. Así es. Y cómo en esos momentos Jesús le dijo, ten fe y solo cree. Es todo. Le dijo, ten fe y solo cree. No le dijo, no te preocupes, yo voy, ahorita yo puedo hacer. No, ten fe y solo cree. Tan simple receta para ver la sanidad del Señor en nuestras vidas cuando no pasa el tiempo que nosotros esperábamos, cuando no pasa como esta mujer que tú me contabas la historia de que su mamá murió, cuando no pasa como nosotros esperábamos, como lo tenemos planeado, cuando ¿verdad? algo interrumpe lo que pensábamos que Dios estaba haciendo, cuando nos estamos empezando a sentir bien, pero un día caemos 2 veces para atrás y vemos que el Señor está y el Señor solamente nos dice, ten fe y cree que yo puedo hacerlo. Tan simple la receta es para nosotros ver la mano de Dios y conocerlo. Y Jairo, hijo, sí tenía fe. Ajá. Porque él se atrevió en contra de la ley, en contra de su costumbre, en contra de la cultura, en contra de la tradición. Y le dijo claramente al Señor Jesús, mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y oras por ella, ella va a vivir. Así es. Ese hombre sí tenía fe. Desde el principio tuvo fe. ¿Ya? Por eso el Señor Jesús le dijo, sigue con esa fe
que tuviste al principio, que viniste a mí. Así es. En contra de cualquier circunstancia. Síguela manteniendo firme. Y cómo las cosas son siempre, te digo, esto es como un puzzle, un rompecabezas Sí, que el Señor está poniendo junto, porque cuando estábamos hablando de conocer a Dios como como Padre, hablábamos de la importancia de confiar en Él, ¿verdad? Yo no voy a confiar en alguien que no conozco, Sí. ¿verdad? Eso es muy importante. Así que cuando vemos la historia de Jairo, cuando el Señor está cumpliendo esta promesa y Marcos nos está enseñando esta historia, la sanidad verdadera no se trata de solo el milagro, sino de confiar en Dios en el proceso al milagro. En el proceso, en el milagro. Él tuvo que, tú siempre, confiando. Sí. Él andaba con fe, con Jesús, Así caminando con Jesús. Él solo tenía que caminar con Literalmente, Jesús. ¿sabes? Por eso literalmente él solo tenía que caminar con Jesús. ¿Qué es eso para Yo a nuestras veces, vidas? hijo, cuando estoy llorando, así, bueno, a solas, ¿verdad? Yo extiendo mi mano, le digo, Señor, me agarro de ti. Sí. Así físicamente uso mi mano. Confío en ti, Sí, estoy Señor. confiando en ti. Sí, Señor, me tomo de tu mano. No me voy a soltar, Señor. Llévame, Así es. llévame. Así. Eso me da una seguridad a mí Así es. grandísima. Desde el principio, Yeah. con fe anduvo. Yes. Y hasta el final, con fe estuvo hasta la sanidad de su hija. Si empiezas con fe y hay algo que quiere obstruir, Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús, te va a motivar. Así es. Y te va a decir, hey, tranquilo, sigue confiando. Lleguemos juntos hasta el final de la restauración completa. Así es. El corazón y el deseo de Dios para nuestras vidas como hijos es vernos completos. Eso es, vernos completos, completamente sanos, completamente caminando en nuestra identidad como hijos, como así sanó a la mujer del flujo de sangre, y estar completamente confiando en Él, así como Jairo. Así es. Podemos aprender tantas cosas como Él vino con tanta fe con Jesús. Él solo que requiere eso, tener fe y confiar en Él. La fe siempre va a ser honrada. Así es. Siempre. Así es. Y le seguimos. Le seguimos. Vamos con otro. Vamos con otro. Sigue el del rey. Y hoy declaramos sanidad sobre todo aquello. Si usted nos está mirando ahí, que nos están escuchando. Créalo. Póngase de acuerdo con nosotros. Así es. Use la misma fe de Jairo, la misma fe de la mujer. Si el Señor tuvo para Jairo, también tiene para la mujer y lo tiene para usted. Así es. Tiene el milagro a su alcance. Solo créalo con nosotros hoy. Creemos contigo. Listos. Al que sigue.